Bien, entonces vamos a comenzar a revisar las ecuaciones de Maxwell y para ello pues necesitamos hablar de nuestros protagonistas. Ya habíamos comenzado a indicar un poco acerca de ellos al decir que los primeros que vamos a, o de lo que vamos a revisar inicialmente van a ser las cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces se les había pedido que de favor revisaran su, lo que habían visto en el curso, algún curso previo sobre electricidad y magnetismo que hayan tenido, así como de pues la parte de cálculo vectorial. Entonces, bueno, vamos a concentrarnos primero en, en la fenomenología de las cargas eléctricas y posteriormente comenzaremos a hablar de algunas cantidades que van a ser importantes para entender al menos la primera ecuación de Maxwell. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes acerca de esta propiedad de la materia llamada la carga eléctrica? Bueno, recuerdo que las cargas eléctricas las teníamos presentes, bueno, podíamos tenerlas presentes ya sea cuando teníamos una corriente y las se podían manifestar dependiendo de sus polos, ya sean negativos o positivos, y entre ellas existe una fuerza de atracción o repulsión. En las cargas eléctricas, en conductores o cuando hay una corriente eléctrica y polos, a ver cómo es eso. Si puedes profundizar, me llama la atención, al menos también los términos polos. Bueno, recuerdo que sí variábamos ¿cómo se llama? Un campo, a ver, era si variábamos el campo magnético, bueno, variábamos un campo magnético dependiente del tiempo, se producía una corriente, era una corriente inducida. Entonces, íbamos a tener unas cargas en movimiento, ya sea en un espacio cerrado o en un espacio Ok. abierto. Si no mal recuerdo, esas eran las FEM, que era voltaje inducido o corriente inducida. Entonces, estas cargas podrían ser de naturaleza positiva si tenían mayor cantidad de electrones, tenían, tenían polo negativo, y si tenían mayor cantidad de protones, eran de naturaleza positiva. Ok, lo que comentas es en general correcto, pero estás considerando un caso distinto porque al menos en este momento no hemos involucrado el tiempo. Tenemos cargas en movimiento, al menos en esa primera parte. Después introduciremos el factor tiempo. Y entonces la descripción que tú haces tendría cabida en esa parte o en o en esa sección. Em, ahora, mm, bueno, tal vez es nada más uso no muy claro de las palabras, pero cuando uno habla de, bueno, no sé ustedes, pero cuando uno escucha hablar de polos, como que de uno de lo que es, bueno, la idea que al menos a mí se me viene a la cabeza es sobre, pensando en imanes. Los imanes tienen polos, norte y sur, y las cargas, aunque eh, en el fenómeno se comportan de maneras similares, nos referimos a ellas de distinta manera justamente para intentar eh, rescatar una diferencia muy importante, que es como lo que vamos a ver a continuación, justo cuando terminemos de revisar la primera ecuación de Maxwell. Entonces, si, no, si evitamos el factor tiempo, si nos vamos o fijamos el tiempo, ponemos en t igual a cero, es decir, vamos a hablar de electrostática, ¿qué saben acerca de las cargas? De lo que dijiste que podemos rescatar.
pero en t igual a 0, todo estático. Que las cargas tienen una propiedad que pueden ser pues tanto como positivas o negativas, como dijo mi compañera. Así de sencillo. En t igual a 0, si fijamos esa historia a un tiempo fijo, nos quitamos de encima que si una enfermedad inducida, que si un campo magnético, una corriente, o sea, aunque esos fenómenos sí los suceden y vamos a repasarlos, en este momento, justo en este momento, no es lo que nos interesa. Al menos para revisar la primera ecuación. Entonces, con lo único que podemos, digamos, quedarnos por el momento, y que evidentemente cuando veamos el factor tiempo, eh, va a seguir apareciendo y va a producir fenómenos nuevos, es que las cargas eléctricas tienen dos presentaciones o tienen algo que le hemos atribuido como dos signos. Algo que hemos llamado signo positivo, signo negativo. Le hemos dado también una unidad de medida, los coulombs. Y entonces, el asumir o el considerar que cuando la materia bueno, está electrificada, presenta dos signos en la carga eléctrica, nos permite entonces explicar esos fenómenos de atracción y repulsión que observamos seguramente cotidiana cuando, por ejemplo, frotamos un plástico, una regla contra el cabello y acercamos esa regla a papelitos que estén en la mesa o en alguna superficie, o bien también en el agua. No sé si lo han intentado o si han visto videos acerca de una superficie que ha sido previamente cargada, se acerca a un chorro de agua y se puede ver cómo se desvía. Y justamente lo que está sucediendo es una manifestación de esta propiedad de la materia, conocida como la carga eléctrica. Entonces, eh, sintetizando de manera muy concreta, vamos a comentar que estos personajes que estamos llamando eléctricos pueden ser, vamos a poner así, la carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Ahora, cuando uno dice que puede ser positiva o negativa, también implícitamente uno está manifestando la idea de que, por ejemplo, este es un sólido, de un cuerpo rígido, vamos a pensarlo así, o sea, es decir, una estructura sólida con cierta superficie, con cierto volumen, y en la cual, pues, si inicialmente está neutra, es decir, en su interior está el mismo número de cargas positivas como negativas, al momento de, por ejemplo, eh, extraerle electrones, va a haber una descompensación en las cargas. Entonces, al tener menos electrones, la carga neta con la que se queda va a ser positiva. Por otro lado, si un objeto con las mismas características que el primero, inicialmente neutro, se le, eh, se le agregan cargas negativas, entonces igualmente va a haber una descompensación de las cargas y la carga neta que va a adquirir este objeto va a ser una carga negativa. Entonces, cuando decimos que la carga o los objetos pueden estar cargados o podemos atribuirle un signo de carga, pues generalmente pensamos o bien o que ese objeto o tiene una carga neta positiva o una carga neta negativa. ¿Ok? Entonces, en este caso tenemos un solo objeto con un solo tipo de carga. Eso va a ser una idea
Esto va a ser una propiedad muy importante que vamos a contrastar con los siguientes, los magnéticos o, por ejemplo, los imanes. Bueno, entonces tenemos una región cargada, una superficie cargada o una partícula, ¿no? Un electrón y un protón, que son partículas que tienen que tienen esa propiedad, o son positivos o son negativos. Bueno, eh, para seguir comentando más la información que esconden estos elementos, debemos de hablar de un término conocido como el flujo de campo. ¿Recuerdan Profe, o vieron? Sí. entonces cuando hablamos, bueno, cuando preguntó de cargas eléctricas, estaba refiriéndose al flujo de campo por la permitividad del vacío, ¿Al qué, perdón? al flujo, espérame, ¿era qué? Eh, flujo eléctrico por la permitividad del vacío. Cuando me refería a cargas eléctricas, el concepto de carga eléctrica o la idea de carga eléctrica, no solamente eh, pues la idea de que los objetos presentan esa propiedad que se manifiesta con cuerpos que se atraen o se repelen. Lo siguiente es justamente hablar de esto que comentas, el flujo de campo eléctrico. O sea, de hecho, Ok. lo que vamos a hablar, bueno, sí, lo que vamos a comentar a continuación es justamente de esto que mencionas, el flujo de campo, y en concreto el flujo de campo eléctrico. Ok, entonces, bueno, antes de pasar eh, al flujo de campo, déjenme ver si por acá quedó pendiente. Ah, sí, aquí está. Entonces, a ver, eh, bueno, estas cargas eléctricas van a tener o van a generar o van a modificar su entorno, ¿ok? Entonces vamos a relacionarlo justamente con lo que habíamos comentado en la clase pasada de la función, en concreto de una función vectorial, que es asignarle a cada punto del espacio un vector. Entonces, a ver, vamos a cambiar aquí la pantalla para justamente relacionarlo con esta idea. Ok, entonces, bueno, espero que estén viendo una pantalla de navegador. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vean, en la pantalla está en color negro. Esto nos está indicando que en este momento, en alguna región del espacio, dado por esta representación, no existen cargas. ¿De acuerdo? Es una región donde no hay, vamos a poner así, el vacío. No hay absolutamente nada. Entonces, en el momento en que uno coloca una carga en esta región, el entorno, el espacio que va a circundar a esta carga, se va a modificar. Y eso es a lo que le vamos a llamar, o esa es la idea que concebimos como campo eléctrico. ¿Ok? Una, digamos, una manifestación del hecho de que en alguna región concreta del espacio está presente una carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, una vez más, en este momento, al no haber cargas en esta pantalla en color negro, pues no podemos distinguir nada. O sea, si nos paramos ahí, si pudiéramos estar ahí, pues no experimentaremos nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, colocamos en esta región vacía una carga eléctrica positiva? Entonces, cuando esto sucede, el entorno, sus alrededores, se modifican en presencia de esta carga. ¿Y cómo es esa modificación? Bueno, si nosotros acercáramos una carga de prueba en cada región del espacio, lo que esa carga de prueba nos daría como resultado es justamente ese comportamiento. ¿Ok? Vean entonces, suponiendo que es una carga de prueba positiva,
las cargas de igual signo se repelen. Entonces, los vectores que están aquí indicados nos están diciendo qué es lo que experimentaría esta carga de prueba en cada punto en el espacio en esta región. Entonces, todas las líneas son de color blanco, pero conforme nos vamos alejando de la carga positiva, podemos ver que esas van teniendo una tonalidad más débil. ¿Okay? Esto está representando que la intensidad de la fuerza con la que esta carga de prueba es repelida va a ir disminuyendo conforme la distancia a la carga aquí puesta, la positiva en color rojo, se va incrementando. ¿Ok? Entonces, si hacemos algo ahora con una carga negativa y mantenemos la misma carga de prueba, la región circundante alrededor de esta carga, pues se va a modificar de esta manera. Lo que está ahora indicándonos estas flechas es que la carga de prueba, asumida como positiva, va a sentir una fuerza de atracción hacia la carga negativa. Esta fuerza de atracción se va a ir incrementando conforme la carga de prueba se va acercando a la carga negativa. Y va a ir disminuyendo conforme se va alejando de dicha carga. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se estaría observando. Déjenme ver aquí, donde podemos... ok. Vean, a ver, déjenme ver aquí. Creo que voy a probar con la positiva. Ok. Entonces, vean. El voltaje que se mide en cada región es una cantidad escalar. Recordemos esta idea. Entonces, lo que encontramos es que conforme nos estamos acercando o estamos en una región cercana a la carga positiva, vemos que el voltaje aquí tiene un valor mayor en comparación a una región en la cual se encuentra más alejada de la carga positiva. ¿Ok? Vean, y bueno, aquí creo que no es posible. Déjenme ver si puedo. Poner aquí. Ok. Bueno, si yo me voy moviendo en puntos que están igualmente distanciados del punto en el cual está esta carga positiva, todos esos puntos van a tener el mismo voltaje. Es decir, van a ser una superficie equipotencial o, utilizando un poquito de lenguaje de cálculo vectorial, van a definir lo que se conoce como una superficie de nivel. ¿Okay? Donde el valor de la función escalar toma la misma cantidad en varios puntos. ¿Okay? Entonces, aquí, bueno, es un poquito difícil poder moverme en esa dirección, pero bueno, conforme voy alejando, ven que el voltaje va disminuyendo. ¿Okay? Esto está relacionado justamente con el operador gradiente. Bueno, entonces lo que quiero aquí mostrarles en pocas palabras es cómo se va a comportar el espacio en la presencia de cargas eléctricas. Vean cuando ahora en esta región ponemos dos cargas de distintos signos. Entonces, es lo que está aquí presente. ¿Qué es lo que se experimentaría en esa situación cuando tenemos dos cargas? La carga de prueba nos daría lugar a esta representación que estamos observando. Existirían vectores de fuerza, ¿okay? Que estarían apuntando hacia afuera de la carga positiva, es decir, la carga de prueba es repelida, pero estos vectores a su vez están siendo dirigidos hacia la carga negativa, debido a que esta carga de prueba experimentaría una fuerza de atracción. Y entonces esta figurita que está aquí mostrada es a lo que solemos referirnos como el campo eléctrico.
Esta es una representación, una idea visual de cómo se modifica el espacio en presencia de cargas eléctricas. Entonces, si no hay cargas en alguna región, pues no se experimenta nada, no tenemos campo eléctrico. En presencia de cargas, el espacio se modifica de esta manera. Y conforme vayamos agregando más cargas en alguna región, el campo eléctrico, es decir, esta representación, pues se va modificando. ¿Ok? Entonces vean cómo, dependiendo de cuántas y cómo sea la distribución de las cargas, el espacio se va modificando, la región del espacio se va modificando justamente en presencia de estas cargas. Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación es lo que se conoce como el flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que tenemos es algo similar a lo que justamente a lo que está aquí mostrado. ¿No? Entonces, estas regiones en color rojo, en color azul, están representando las superficies equipotenciales o las regiones en el espacio en donde el voltaje toma justamente el mismo valor alrededor de cada una de estas cargas. Bueno, ahora, ok, sí, flujo de campo eléctrico. Entonces vamos a entender el flujo de campo, y en particular el eléctrico, porque también hay un flujo de campo magnético, pero bueno, vamos a iniciar con este, ¿no? Entonces, el flujo de campo lo podemos entender como la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie, que atraviesa una superficie. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se me está olvidando algo muy importante. Entonces, retomando lo de la animación. Definimos, entonces, el campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, como la fuerza por unidad de carga. ¿Okay? Justamente lo que hace esa carga de prueba, que por convención se asume que tiene una carga unitaria de un coulomb, es registrar en cada punto del espacio la fuerza que se estaría ejerciendo debido a la presencia de una carga positiva o una carga negativa. Entonces, eso es justamente lo que nos da la representación que seguramente hemos visto en varios textos, ¿no? Que las cargas positivas son representados con líneas llamadas líneas de campo que están saliendo, ¿okay? Que apuntan hacia afuera. Mientras que para las cargas negativas, la idea o la representación es ligeramente distinta. Tenemos también líneas de campo, pero estas están apuntando hacia la carga negativa. Y a esta representación de líneas, recordemos, es lo que conocemos como el campo eléctrico. Bueno, entonces, a ver, aquí lo muevo un poco más hacia acá. Muy bien. Entonces, el flujo de campo eléctrico va a ser es la cantidad de campo, perdón, aquí, eléctrico. La cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Es decir, que por ejemplo, para el caso de una carga o de una región que está
que se sabe está cargada de manera positiva. Entonces me traigo esta imagen. Y el flujo de campo, pues no es otra cosa más que una medida de cuántas líneas de campo, vamos a entenderlo así, están atravesando alguna región del espacio. Por ejemplo, está en esta región, en esta superficie de color azul, nos podemos preguntar cuántas líneas de campo están cruzando a través de esta debido a la presencia de esa carga que está aquí mostrada como carga positiva. ¿Okay? Entonces las líneas de campo, pues bueno, apuntan en todas direcciones. Aquí, estrictamente hablando, si estoy asociando la longitud de esos vectores a la intensidad del campo eléctrico, yo estaría cometiendo un error, puesto que, como se mostró en la animación, conforme nos estamos alejando de la carga, la intensidad de la fuerza que se experimenta también va decreciendo. Entonces, no es el caso. Hago esa aclaración para que no se piense que conforme se va alejando uno, la intensidad del campo se va incrementando, no. O sea, por el contrario, va disminuyendo. Aquí lo único que estoy intentando representar o de lo que me quiero concentrar es justamente en la idea del flujo de campo eléctrico. Entonces, al tener aquí varias líneas de campo atravesando esta región, nos podemos preguntar entonces, ¿cuánto de este campo eléctrico está atravesando? Entonces, para ello, lo que uno hace es definir un vector, voy a ponerlo así, ¿ok? Que tenga como módulo el área de la región que me interesa considerar, sobre la cual quiero evaluar el flujo de campo eléctrico. Y le voy a dar una orientación con un vector normal, de un vector unitario, que sea normal a dicha superficie. Y bueno, ustedes recordarán de cálculo vectorial, uno puede darle una orientación por convención a estas superficies. Entonces, en esta situación, vamos a asumir que la orientación positiva, ¿ok? Va a ser eh, hacia afuera de esta superficie, ¿ok? Como aquí está representado. En este caso estaría coincidiendo con las líneas de campo que apuntan hacia afuera. Y sería una superficie o un vector de superficie negativo si por el contrario estuviese apuntando hacia adentro, ¿no? Hacia donde está la carga. ¿Okay? Entonces son superficies orientadas. Entonces nos vamos a quedar con esta idea. Por lo tanto, ¿cómo se va a definir el flujo de campo? Entonces el flujo de campo, en este caso flujo de campo eléctrico, que es una letra phi mayúscula, ¿cómo se calcula? ¿Recuerdan cómo se determina? Era la integral de la superficie del campo eléctrico por la diferencial de la superficie. Eso recuerdo. Ok. Vale, entonces ahí vamos a llegar a ella. Entonces, a ver, sería, para empezar, digamos, desde esta forma más simple, es nada más el producto escalar del campo eléctrico con esta área orientada, ¿no? Entonces, así estaría uno calculando el flujo de campo eléctrico para esta superficie aquí mostrada como una especie de ventanal, ¿no? Ventanal rectangular enfrente de la carga. Pero en efecto, ¿qué pasa o cómo se extiende esta definición cuando lo que consideramos es lo siguiente? Nuevamente, una región cargada, ¿ok? Y aquí generalmente pues son, bueno, ok, no, me estoy adelantando. Bueno, tenemos entonces esta superficie,
Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿qué flujo estará cruzando por una región, ahora una superficie cerrada? Es decir, esta es una superficie abierta, ¿okay? Sus bordes no se tocan, no se cruzan consigo mismo. Una superficie cerrada, vamos a pensarlo, bueno, intentar pensarlo así. Esto es como una especie de cacahuate, no sé cómo. Esta región es que podría, bueno, ¿cómo se llaman estos dulces? Que tienen justamente como una forma así, como de frijolito, no recuerdo. Pero bueno, la idea aquí es que ahora, en lugar de tener una superficie como esta, que pensemos es tal cual como una ventana, sobre la cual nos estamos fijando cuántas líneas de campo están cruzándola, aquí lo que vamos a considerar es una superficie, un área, pero eh, donde solamente tiene una sola frontera, ¿ok? Entonces, una vez más, podemos estar interesados en saber cuántas líneas de campo están cruzando esta superficie. Ahora, ¿cuál es la situación que se nos presenta aquí? Bueno, que si hacemos un zoom, al no tener una superficie así como esta, un rectángulo, una ventana, esa superficie al tener una forma distinta, pues en cada sección vamos a encontrar que la línea de campo emerge con una dirección distinta. Y si nosotros aquí definimos vectores unitarios, pues estos van a tener distintas direcciones, dependiendo en qué punto nos estemos ubicando en esta superficie, vamos a decirla irregular. Entonces, ¿cómo logramos nosotros solventar esa aparente problemática? Pues es justamente con lo que comentaban, es el flujo de campo eléctrico se va a definir ahora como el campo eléctrico que está atravesando dicha región, pero ahora, en lugar de considerar un solo vector unitario, cuyo módulo sea el área de la superficie regular, como es este cuadrado, vamos a tener que tomar en como especie de cacahuate, todas las áreas no posibles que se estarían formando. Es decir, vamos a hacer como una especie de cuadrícula, vamos a tener que seccionar en muchos cuadritos toda esa superficie más grande. Y para cada uno de estos cuadritos vamos a tener que definir un elemento diferencial de área. Y cada uno de estos elementos diferenciales de área van a estar orientados, ¿no? Con su respectivo vector unitario. Entonces, para que el flujo de campo, en este caso, lo podamos, bueno, el flujo neto, en este caso, pues se va a tener que hacer la suma de todos los elementos diferenciales de área. Pero al hacer esa suma de esos elementos diferenciales de área, en lo que terminamos cayendo es en una integral. Pero no cualquier tipo de integral, sino una integral cerrada. ¿Ok? Dado el tipo de región que se está abordando en este caso. ¿Ok? Y entonces, seguramente esa es la expresión que ustedes recordarán para el flujo de campo eléctrico. Listo de esta manera. Aquí, perdón, creo que se movió. A ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, es lo que recuerda, ¿no? Para el flujo de campo. Generalmente para este tipo de problemas uno
luego comienza a trabajar para regiones con cierta simetría. Por ejemplo, puede encontrar el flujo de campo para distribuciones de carga esférica, cilíndrica o planos, ¿no? Entonces, digamos, si bien nos permite considerar cálculos para flujos de campo de ciertas regiones, la mayor explotación que tiene este procedimiento es cuando estas distribuciones tienen cierta simetría, justamente porque eso nos ayuda a evaluar esta integral, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones más técnicas que de otra cosa. Bueno, entonces, con esta idea, ¿okay?, del flujo de campo, viene otra. ¿Okay? Que es la ley de Gauss. ¿Recuerdan qué nos dice la ley de Gauss? Que la integral la podemos resolver como la carga encerrada por la superficie entre la permitividad del vacío. ¿Ok? Y eso, ok, la expresión está bien. ¿Y eso qué se traduce? O sea, eso que comentas, ¿qué nos está diciendo? ¿A quién se debe el flujo entonces de campo eléctrico? A la carga que encierra la superficie. Exactamente, a la carga encerrada por la superficie. Entonces, la ley de Gauss lo que nos dice es, el flujo, lo podemos interpretar de esta manera, el flujo de campo eléctrico se debe a la carga encerrada, así lo podemos poner. A la carga encerrada, bueno, debe quedar claro que es a la superficie en la cual nos está interesando analizar el flujo de campo. ¿Ok? Entonces, a ver, yo uso a manera de una ecuación, está diciendo lo siguiente, ¿no? El flujo de campo eléctrico, el que estamos viendo, el que se comentó aquí arriba, es igual a la carga encerrada, voy a poner así, entre la permitividad del vacío. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo este resultado. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasará si la carga es cero? O sea, si no hay carga encerrada en alguna superficie que, que hayamos considerado. ¿Qué valor va a tomar el flujo? Cero. Cero. Entonces voy a irme a la pantalla que teníamos. Acá, entonces vean. Eh, aquí está. O sea, si no hay carga en alguna región, se imaginen que aquí yo, no sé, ustedes definan una superficie esférica, ¿ok? O una cilíndrica, o alguna otra, la que ustedes gusten. Al no haber carga, como es en esta pantalla en color negro, pues el flujo que van a tener, pues es cero también. Porque pues no hay líneas de campo que estén presentes en en esta región en el espacio. Entonces, es justamente lo que nos dice la ley de Gauss. El flujo que uno observe en alguna región, a través de una superficie, va a ser debido a la carga que esté encerrando dicha superficie. Si no hay carga, pues tampoco hay flujo. Por otro lado, ¿qué pasaría si tenemos una carga positiva? ¿Cómo va a ser ese flujo? Imaginen que alrededor de esa carga construyen una superficie gaussiana, no sé, esférica. Hicieran con una esfera esta carga. ¿Cómo va a ser el flujo en esa situación?
¿Hacia dónde está dirigiéndose el campo eléctrico para una carga positiva? Hacia afuera de la superficie. Hacia afuera de la superficie, muy bien. ¿Y el diferencial de área, qué dirección tendrá? El DA o el DS, según ustedes lo hayan visto. El elemento diferencial de esa superficie, ¿hacia dónde estaría apuntando? Hacia afuera. Si es esférica, ¿llevará la misma dirección? Ajá, a ver, déjenme cambiar de pantalla. Vamos a ver la pizarra. Ok, a ver, es decir, lo que estoy viendo es lo siguiente. Tiene una carga positiva. Y como vemos en la animación y como se sabe, las líneas de campo las podemos dibujar de esta manera, ¿no? Ok, entonces vamos a fijarnos en esta, concretamente. Si hacemos una superficie cerrada, que podría ser en este caso una esfera, alrededor de esta carga, vamos a dar una cierta orientación. Por ejemplo, vamos a fijar aquí, y este es el DA o DS, ¿no? Es este elemento, que no es otra cosa más que un elemento diferencial de área orientado, ¿no? O sea, aquí está la dirección con un vector unitario y es ortogonal a la superficie. Entonces, en este caso, ¿cómo es este producto escalar? E.da. ¿Qué signo tiene? Recuerden, este producto escalar. Este es el campo E. ¿Sería positivo? Positivo, exacto, porque están apuntando en la misma dirección, ¿no? Entonces recuerden que el producto escalar también es igual al módulo de los vectores por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Entonces aquí, como en esta figurita, al menos con estos dos vectores, el verde y el rojo, están apuntando en la misma dirección, el ángulo entre ellos es cero. Por lo tanto, ese producto escalar va a ser cero. Perdón, va a ser positivo. Va a ser positivo, va a tener signo positivo. Y si hacemos la misma construcción para cualquier línea de campo, nos fijamos por acá, en esta línea de campo eléctrico, y en la región que está atravesando, construimos el mismo elemento diferencial de área, con la misma orientación, ¿qué signo va a tener? El E.da. Por acá. También será positivo. Será positivo. Y si hacen lo mismo por todo esto y lo suman, o sea, hacen el cálculo del flujo de campo eléctrico, ¿qué signo va a tener este flujo de campo? Igual será positivo. Será positivo, exactamente. ¿Okay? ¿Qué valor va a tomar? Bueno, eso ya concretamente depende de la eléctrico, de dónde estemos calculando, qué tan alejados estemos del origen, o mejor dicho, de la carga eléctrica, digamos ya numéricamente, pero al menos cualitativamente hablando, sabemos que para una carga positiva, el flujo va a ser positivo, como lo estamos mostrando aquí, ¿ok? Y eso está dado justamente por este producto escalar. Muy bien, ¿qué pasará ahora si, voy a ponerlo con otro color, consideramos ahora una carga negativa? Para empezar, ¿cómo sabemos que son las líneas de campo? Para una carga eléctrica. Son hacia la carga. O sea, Hacia su dirección es a la carga.
Exactamente. Entonces vamos a dibujar líneas de campo que ahora están apuntando hacia en donde se encuentra la carga, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de ellas. Y si queremos calcular el flujo en una región cerrada que encierra esta carga, entonces tenemos la superficie gaussiana una vez más. Nos concentramos, por ejemplo, en esta línea de campo. Y el elemento diferencial, recordemos, ya siempre está orientado hacia afuera de la superficie. Entonces, tenemos aquí el elemento y tenemos aquí el campo eléctrico. ¿Qué signo va a tener este producto escalar una vez que se haga? El DA, el E.DA. Negativo. Negativo. Exactamente, porque apuntan en direcciones opuestas. Y el ángulo entre ellos, ¿cuánto vale? 180 180 grados, muy bien. ¿Y el coseno de 180? menos 1. Menos 1. Entonces, si hacemos lo mismo por acá, ven, por acá abajo. Aquí está la línea de campo eléctrico hacia el interior, ¿no? Apuntando hacia donde está la carga negativa. Y el elemento de área orientado tiene esa dirección. Entonces aquí tenemos DA. Y aquí tenemos el campo E. Bueno, al menos una línea de ese campo eléctrico. Y una vez más, ¿cómo en esta sección, cómo es el flujo? En este punto. Negativo. 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 Y volvemos a ese mismo ejercicio, ¿no? Consideramos todos los elementos, o sea, tomamos en cuenta todas las contribuciones de cada uno de los elementos en esta superficie, es decir, hacemos la integral cerrada. Eso es lo que estamos haciendo al tomar todas las contribuciones. ¿Qué podemos concluir? ¿Cómo va a ser entonces el flujo de campo eléctrico para esta carga negativa? Menor a 0. Menor a 0. Negativo, exactamente. Entonces, ¿de qué vemos que está dependiendo el flujo de campo? Pues de la carga que se esté encerrando. No solamente de cuántos coulombs. No solamente a eso se refiere la ley de Gauss. No solamente a cuántos coulombs tengan. Si tienen 1, 3, 50, 500. Eso evidentemente nos va a afectar el valor numérico del flujo. Pero aún mucho más que eso, también va a depender del tipo de carga que uno esté encerrando. Para cargas positivas, lo que vamos a encontrar son flujos de campo eléctrico positivos. Porque el campo eléctrico está, así digamos, utilizando palabras muy, muy comunes, está saliendo de esa región, de esa superficie cerrada. Por el contrario, ¿qué pasa con una carga negativa? Ahora las líneas de campo están entrando a esta región. Y entonces el flujo para una carga negativa va a ser negativo también. Porque las líneas están entrando. Las líneas de campo eléctrico. Entonces, si nos regresamos a la animación que tenemos, vean. Vamos a cambiar de pantalla. Ok, estamos aquí. Entonces, vean, si encerramos la carga, digamos, si nosotros, vamos a ponerlo así. Si nosotros, imaginen que nosotros venimos con estamos aquí representados por este medidor. Nosotros vamos aquí viendo cómo se comporta el flujo de campo, si es positivo o negativo. Si es positivo, sabremos que estamos en esta región, hay presente una carga positiva. ¿Ok? Aún sin saber con qué cantidad, o sea, cuántos coulombs hay. Pero al menos sí podemos decir que estamos en la presencia, estamos en las cercanías de una carga positiva, porque el flujo en este caso sería positivo. Por el contrario, si ahora tenemos en alguna región esto, una carga negativa, al medir el flujo encontremos un valor negativo. Entonces, seguramente no sabremos a ciencia cierta cuántos coulombs hay con esta carga negativa,
Pero sí sabremos que es una carga negativa, por eso que el flujo tendría ese signo también negativo. ¿Ok? ¿Qué pasará si ponemos esto? Si tenemos una distribución, tenemos un Coulomb en cada carga, tanto positiva como negativa. Aquí si les pidieran calcular, bueno, o les dijeran, ¿cuál es el flujo aquí? ¿Cuál sería una respuesta plausible en este caso? Yo lo veo como si fuera cero. ¿Por qué? ¿O cómo? ¿Por qué sería cero? Bueno, la pregunta que te hago es, ¿qué carga estarías encerrando? Porque, ahí está el secreto. ¿Qué carga estás encerrando? Ajá. A ver, si me dices que el flujo es cero, es porque la carga encerrada es cero. Entonces, ¿qué carga estás encerrando en tu mente? ¿Cómo estás construyendo tu superficie gaussiana? Es que, bueno, yo lo veo así como encerrar a las dos cargas Ajá, ajá. y digamos que a la mitad, supongamos, sería una esfera. Una mitad, las líneas del campo salen y en Ajá. la otra mitad las líneas de campo entran. Ok. Entonces de un lado sería positivo y de un lado sería negativo. Y el flujo al sumar todo eso sería Ajá. cero. Ok, entonces tú, a ver, vamos a regresarnos a la pizarra. A ver, entonces, bueno, creo que esto ya quedó claro, ¿no? Cuando hay positiva y negativa. Ahora la situación es ligeramente distinta porque lo que estamos considerando ahora en esa misma región, tanto una carga positiva como una carga negativa. Entonces, ¿tú estás asumiendo una superficie que está encerrando ambas o está encerrando solamente una de ellas? A ambas superficies. A ambas cargas. Sí. Digo, Ok, ándale, ambas cargas. ok, vale, entonces se me ocurre algo así. Perdón, aquí debe ser cerrada. Algo así. Muy bien. Entonces, efectivamente, aquí vamos a tener, o sea, las líneas de campo, pues esas van a estar presentes independientemente de la superficie que uno construya, ¿no? Entonces, para la carga positiva van a estar, las dibujamos saliendo, para la carga negativa entrando o dirigiéndose hacia ella. ¿No? Entonces, bueno, habrá ocasiones en las que podamos dibujar esto así como se nos pinta, ¿no? Sale de la primera, termina en la segunda. Ok, bueno, eso ya es extra. Pero si nos fijamos qué es lo que está sucediendo en la superficie, digamos, del lado de la carga positiva, tenemos un flujo positivo. Aquí está. Aquí está bueno, de hecho es dA, ¿no? Porque es un elemento diferencial de superficie. Entonces, en este lado, en la región, digamos, en las cercanías de la carga positiva, tenemos un flujo positivo. Mientras que en las cercanías de la carga negativa, voy a exagerar aquí también, veamos, tenemos, bueno, aquí, perdón, tenemos aquí
el elemento diferencial orientado de esta manera. Y y por lo tanto, al hacer el cálculo aquí tenemos un flujo, va a ser un flujo negativo. Entonces, justamente al sumar todas las contribuciones de los elementos diferenciales asociados a cada uno de los flujos que están atravesando esos elementos, pues van a dar un 0. Entonces, aquí el flujo de campo eléctrico va a ser 0, pero no por las razones anteriores, cuando no había carga, sino porque ahora lo que estamos encerrando es una carga neta igual a 0. Tenemos una carga positiva, una carga negativa del mismo valor. Entonces, para la superficie gaussiana, está encerrada una carga neta igual a 0. Por lo tanto, no habrá flujo. El flujo que nosotros podamos medir en esta situación, con esta superficie gaussiana, eso es lo importante, saber qué superficie gaussiana estamos considerando, para saber qué cargas estamos encerrando, nos va a dar también 0. ¿Okay? Entonces, es lo que nos está diciendo la ley de Gauss. Pues, pocas palabras. El flujo que uno observa en alguna región del espacio va a estar íntimamente ligado con la carga que se está encerrando. Y al hablar, y cuando decimos la carga encerrada, no solamente digamos, haciendo alusión a la cantidad de carga, cuántos coulombs estén ahí encerrados, sino al tipo de carga también, si es positiva o negativa. Preguntas hasta aquí, muchachos, entonces, con relación al significado físico que estamos aquí encontrando. La relación que existe entre el flujo de campo y la carga encerrada. Todavía no, profe. ¿Todavía no hay dudas? Ok. Muy Bueno, bien. profe, Sí. las líneas de campo que encontramos, las que dibujé en blanco, las Ajá. podríamos considerar como nulas porque son paralelas a la superficie. Paralelas a la superficie. Bueno, ya es, bueno, nulas. ¿Cómo O es? algo, ¿Qué o te algo refieres? cercano a cero. No, más bien, a ver, creo que, a ver, las líneas de campo no son, las que están en blanco no son nulas. Lo que podría ser nulo es el flujo con esas líneas de campo. O sea, si tú, Ah, o sea, hay mucho cuidado, o sea, las líneas de campo, o sea, si tú pusieras una carga de prueba, sí experimenté alguna fuerza, ¿no? En alguna dirección. Pero si nos vamos si nos preguntamos cuál es el flujo que atraviesa esa que presenta, es decir, vamos a ver. Para responder su pregunta, vamos a retomar el problema. Mismo problemita. Aquí ok, entonces aquí le hago una copia. Ok, entonces vamos a cambiar la superficie gaussiana. Entonces, en lugar de considerar esta que cubre todo a las dos, tú dices, bueno, yo estoy interesado en saber lo que está sucediendo en estas amarillas, digo en las blancas, ¿no? Y entonces, pues tú puedes construir una superficie alrededor de esta región. Entonces, en esta región, ¿qué estarías encontrando? Por ejemplo, para este lado, tienes un elemento diferencial orientado de esta manera. Y para el otro lado, el elemento diferencial tiene esta dirección. Entonces hacíamos los cálculos ahí bien cuidadosos, de manera cuidadosa, ¿no? Pero al menos así, a simple vista, ¿qué flujo podrías estar midiendo?
en esa región, con esa superficie cerrada. El flujo se compensaría por las direcciones, la positiva y la negativa. Entonces podemos considerar que es cero. Exactamente. También si te das cuenta no hay carga encerrada. Entonces, digamos aquí, desde el punto de vista del flujo, o sea, si nos vamos al lado izquierdo, al lado izquierdo, ¿qué diríamos? A ver, pues tengo las mismas líneas de campo saliendo que las que están entrando. Y concretamente aquí, muy, muy simplista, tenemos una, ¿no? Entonces, la misma línea de campo que sale es la misma que entra. Por lo tanto, tenemos un flujo neto cero. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, ¿Vale? sí. Ok. Entonces, bueno, creo que ahí todo bien, ¿no? Sí, Incluso hasta la misma figurita, ¿no? Lo sugiere, ¿no? Por un lado tienes, digamos, hacia la parte derecha, tienes un flujo positivo, parte izquierda negativo. Al sumarlas, se hace cero. Pero si nos vamos a la parte derecha de la ecuación, entonces dice, este flujo que estás calculando es igual a la carga encerrada. ¿Qué carga encerrada tienes aquí? tenemos cero. Cero, no se hace cerrar ninguna carga. Entonces es congruente, ¿no? Si lo analizas desde el punto de vista del flujo o lo analizas desde el punto de vista de qué carga estás encerrando con esa superficie, llegas al mismo resultado. Cero. En esa región, con esa superficie. Por eso depende mucho de qué superficie esté considerando para saber si está o no encerrando alguna carga. Pero en principio, si tenemos una carga positiva y una negativa, sus líneas de campo que interactúan entre sí, las podemos considerar como cero. La carga encerrada sería cero. La carga encerrada sería cero. A ver, es que tenemos estas, no sé si estás pensando en alguna de estas dos. O sea, por ejemplo, aquí, en la figura de la izquierda, ahí estamos encerrando ambas cargas. O sea, la carga total, la carga neta encerrada por la superficie es cero. Porque tienes un coulomb positivo y un coulomb negativo. Entonces, digamos que tenemos una región, ¿cómo decirle? Neutra. ¿No? Porque la misma cantidad de carga positiva tienes de carga negativa. Si tú encerraras, o sea, aunque tuvieras estas dos cargas, tú encerraras nada más esta, así, ahí tendrías un flujo positivo, porque la carga que estás encerrando es positiva. Si tú construyeras una superficie que solamente encerrará esta, tendrías un flujo negativo, puesto que la carga que estás encerrando es negativa. Entonces, en la idea que tú te está cruzando en la cabeza, no me queda muy claro, o sea, ¿cómo estaría dada o sea, qué estaría encerrando tu superficie? Bueno, desde donde yo lo veía era la interacción entre nuestra carga positiva y negativa, sí, para cualquier superficie. Pero sí, lo que quería ver era cómo se comportaba esa misma carga que entraba y que salía. Pero O sí, por, sí, o sí sea, la por ejemplo, ok, tal vez, no sé, o sea, ¿estás interesado, por ejemplo, aquí, así en esta región? O sí, sea, la región intermedia. sí Bueno, sería más o menos. ok, bueno, si lo pensamos de esa manera, o sea, al menos nota, ¿cuántas líneas de campo están atravesando esa superficie? 4, ¿no? Siendo muy Sí, simplistas. Cuatro líneas ahí en blanco. Cada una de ellas está saliendo y entrando. Por lo tanto, ¿cuál es el flujo en esa superficie en amarillo? En la región intermedia. sí, sería. Cero, ¿no? El flujo sería cero.
Y si lo vemos desde el punto de vista de qué carga estás encerrando, Sí, sería cero también. Entonces se compensa la misma carga que entra con la que sale. las líneas, la Ok. línea de campo. O sea, recordemos que, o sea, lo que estamos calculando aquí, bueno, el flujo es la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una región, una superficie. Entonces, en esta situación, al tener la misma cantidad de líneas o la misma cantidad de campo eléctrico entrando que saliendo, pues el flujo es cero. Se compensan, como dices. Se compensan. O desde el punto de vista de cargas encerradas, pues diríamos, pues es que no estás encerrando ninguna carga con esta superficie en amarillo. Por lo tanto, pues no hay carga que esté produciendo algún flujo ahí. Como que, no sé, o sea, quiero que vean que no hay contradicción. Llegamos al... Aunque la explicación tal vez sea ligeramente distinta. Pero si lo pensamos un poquito, pues tiene sentido. Las mismas líneas de campo entran, las mismas que salen, pues flujo cero. Pero al mismo tiempo notemos que no estoy encerrando ninguna carga. Bueno, pues como que sí tiene sentido el primer resultado, ¿no? Aunque las vecindades sí tengamos carga. Aunque aquí tengamos una carga positiva y negativa. Solo que la región que tú estás considerando es tal que pues el flujo es cero. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Entonces aquí podemos decir, vamos a decir que aquí el flujo en esta región es cero. Profe, entonces, por ende, ahí no habría campo eléctrico. No, si hay campo. Si hay campo. Lo que estamos calculando es el flujo. O sea, hay mucho cuidado con la con esta idea. O sea, vean, lo que estamos calculando es el flujo. Aquí, de hecho, aquí me queda mejor esta. El flujo de una superficie cerrada, a través de una superficie cerrada. Si tú consideras una superficie abierta, como esta ventana, por ejemplo, o sea, en esta misma figura, una superficie abierta sería simplemente, pues, vamos a pensarlo así, ¿no? Un rectángulo. Déjenme elegir otro color. Para este rectángulo, así, puesto enfrente de la carga positiva, registraría un flujo positivo. Ahora, para la carga negativa, estaría dando lugar a un flujo negativo. Cuando decimos que la superficie es cerrada, lo que hacemos es sumar esas dos contribuciones. Piénsalo de esta manera. Quiero que lo... O sea, a ver, piensa esto. Un tazón, donde ustedes sirven como palomitas, tal vez, tienen en casa, o algún plato, un recipiente. Esa superficie, si tuviéramos una carga aquí, positiva, por ejemplo, sabrían que sus líneas de campo tienen esta dirección y qué flujo darían. Positivo. ¿Ok? Esa es una superficie abierta. Cuando hablamos de una superficie cerrada, digamos, estamos pensando en que esta a su vez, esta carga, aunque está aquí en esta región, le ponemos otro tazón. ¿Ok? Un tazón ahora por arriba. Y medimos también la contribución que tiene el flujo a través de esta superficie en blanco. Entonces, ¿qué está pasando en esta región? Si dejamos una superficie, vamos a verlo así,
A ver, ahora, positivo y negativo. Entonces, consideren ustedes ahora el tazón de esta manera. Déjenme ver así. ¿Ok? Entonces, si lo consideramos una superficie abierta, pues las líneas de campo van a tener esta dirección. Así. O sea, hay un campo eléctrico ahí presente. Y lo que estamos calculando aquí es el flujo. La cantidad de campo eléctrico que está atravesando dicha región. Cuando esta región se cierra, es decir, pensemos, consideramos ahora esta otra parte, el otro tazón, y los juntamos, el flujo del otro, cerca de la carga negativa, es negativo. Entonces el flujo positivo con el flujo negativo se hace cero al sumarlas. Pero existe campo eléctrico. Lo que estamos considerando es cuántas líneas de campo o la cantidad de campo eléctrico que atraviesa esta superficie. Y cuando estamos encerrando dos cargas con el mismo valor, pero solamente lo que las hace distintas es el signo, el flujo es cero. Y el secreto está en que estamos haciendo una integral con una superficie cerrada. Si fuese una superficie abierta, sería otra historia. Entonces aquí sí hay campo eléctrico, porque hay cargas eléctricas. Lo que se está aquí midiendo es el flujo. ¿Cuál es la cantidad de campo que está atravesando dicha región? Y en este caso, en la superficie en amarillo, es cero, porque la misma cantidad de campo eléctrico que entra a la región es la misma que sale. Por lo tanto, de ahí viene la conclusión entonces que el flujo neto a través de esa superficie, pues es cero. No sé si ya quedó más claro la idea aquí. No, sí hay campo. Sí, profe. Sí, ya es más claro esa situación. Sí, y si tuviéramos dos cargas positivas, Ajá. eso sabemos que se repelen. Entonces, si nos sentamos muy en el centro de las dos cargas, ¿ahí qué tendríamos, profe? Ok. Si no se escapan las líneas. Entonces, ahí habría, dices, dos cargas positivas y una negativa. No, en el solo caso que haya dos cargas iguales, ya sean negativas o positivas. Ok. Entonces, vamos a verlo aquí. Dices, dos cargas positivas. Si las encierras, imagina justamente con esta situación. Imagina que una elipse, una superficie elíptica, encerrándolas, vas a ver que ¿cómo se llama? El flujo neto va a ser positivo. Cualitativamente hablando, va a ser positivo también, porque tienes cargas positivas cuyas líneas de campo siempre están apuntando hacia afuera. Van a estar apuntando hacia afuera de tu región, su superficie gaussiana. Ahora, lo que tú preguntas, ahora, es por un lado. Ahora, lo que tú estás interesado aquí, ¿no? En medio. Sí, profe, ¿ahí qué tendríamos? Bueno, pues si estamos aquí, a ver. A ver, nota aquí, creo que. Ahí está. Mira, considera este punto, esta flechita que apenas alcanza a distinguir, imagina, enciérrala en una superficie cerrada, una esfera una vez más. Entonces, ¿cuántas líneas de campo están entrando y cuántas están saliendo? Ah, ok. Las mismas, ¿no? Sí, Las mismas. serían sí, dos. Ajá, entonces, para esa superficie gaussiana,
una línea de campo que entra tiene la correspondiente que sale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, para esta región central, al tener el mismo número de líneas que salen que las que entran, tendría un flujo cero. Y si te vamos a otro lado de qué carga estás encerrando, pues llegamos a la misma respuesta. No estás encerrando ninguna carga. O sea, realmente no estás encerrando ninguna carga. Por lo tanto, una vez más, volvemos a decir, bueno, pues entonces eso explica por qué el flujo es cero. Porque también no estoy encerrando ninguna carga. Ok, Justo, ya quedó. ¿sí? Entonces, Sí, gracias. ¿ok? Entonces sí, te va a depender de dónde tú si estás calculando el flujo y, claro, de la carga que estés considerando como encerrada. Si es que tu superficie está encerrando alguna carga. ¿Ok? Entonces, bueno, para ya dar por terminada esta parte. Bueno, entonces ya quedó claro qué es lo que nos está diciendo la ley de Gauss, cómo relaciona el flujo de campo con la carga que se está encerrando. Vamos a mencionar el resultado de cálculo vectorial que va a ser muy importante. Déjenme ver dónde podemos hacerlo. Ok, déjenme. Creo que sí, espacio acá abajo. Bueno, entonces, a ver. No sé si lo vieron con ese nombre. El teorema de la divergencia. El ¿Era teorema la de sí, divergencia del campo eléctrico? divergencia, bueno, de cualquier función vectorial, no necesariamente el campo eléctrico. De hecho, lo vamos a tener que aplicar aquí. Pero en general, el teorema de la divergencia, ¿okay? Relaciona el flujo de un campo vectorial, ¿okay? A través de una superficie, una superficie la S cerrada, aquí la clave es que sea una superficie cerrada con la integral, la divergencia en el volumen que delimita dicha superficie. A ver, ¿eso qué quiere decir? Bueno, matemáticamente, ¿cómo se representa esto? Lo que nos dice el teorema de la divergencia es, a ver, voy a considerarlo así. Si ustedes tienen líneas, eso es el campo vectorial, ¿okay? En alguna región. No necesariamente campo eléctrico, sino cualquier flujo de campo vectorial. Y ustedes encierran o consideran una superficie cerrada, que aquí está la superficie S. Esa superficie S cerrada va a albergar en su interior, va a contener, va a delimitar un volumen. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Va a haber un volumen encerrado ahí. Bueno, lo que nos dice el teorema de la divergencia es, aquí voy a utilizar letra F. Entonces, el flujo, vean, esto que está aquí es el flujo. ¿Están de acuerdo? Las líneas de campo que atraviesan esta superficie. Eso es el flujo. A través de la superficie cerrada va a ser igual a calcular el valor de la divergencia de dicho campo a través del volumen delimitado por dicha superficie cerrada.
Entonces, este resultado lo podemos nosotros aplicar a esto que estamos viendo, a la ley de Gauss, a esto. Vean, aquí tenemos el flujo dado por el campo eléctrico en este caso, a través de una superficie cerrada. Entonces tiene toda la forma de poder aplicar el teorema de la divergencia. ¿Vale? Entonces me voy para acá arriba y vamos a anotar lo siguiente. Aplicando el teorema de la divergencia, obtenemos. Vean, entonces, lo que está diciendo es el flujo del campo eléctrico es igual a la integral cerrada a través de una superficie, ¿ok? Aquí, del campo eléctrico con los elementos diferenciales, estos de área. Y por el tema de la divergencia nos dice que entonces este flujo también se puede obtener como la divergencia del campo eléctrico, ¿ok? ¿Ok? A través del volumen que encierra dicha superficie. Y esto a su vez, recordemos, es la carga entre la permitividad en el vacío, el epsilon cero. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sigamos siguiendo la idea? Pero aquí viene la parte importante. Cuando hablamos de una carga encerrada, a ver, vamos a ver lo siguiente. No sé si ustedes recordarán en mecánica de la partícula, bueno, no sé si lo vieron así, cómo calcular el centro de masa para cuando no se tienen distribuciones puntuales, sino se tienen distribuciones, o sea, sólidos, rígidos, cuerpos continuos. O tal vez también en electricidad y magnetismo, por ejemplo. Vean, ¿cómo se los pongo? La densidad, la que todos conocemos, nos dicen, es la cantidad de masa por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos está diciendo cómo se está distribuida, la densidad nos dice cómo está distribuida esa cantidad de masa en esa unidad, en esa cantidad de volumen. Algo similar sucede con la carga eléctrica. Cuando nosotros tenemos un objeto cargado, lo que podemos estar interesados en saber es lo que se conoce como la densidad de carga. Es decir, cómo la carga se ha distribuido, está distribuida en esa superficie. Entonces, por ejemplo, podemos estar interesados en la carga eléctrica como la carga total que estamos midiendo en esa región entre el volumen que ocupa. ¿Ok? Entonces, de esta manera, la carga eléctrica termina siendo igual a la densidad de carga por el volumen que ocupa dicha región. ¿Ok? Entonces, resulta, aquí lo hago bastante rápido, resulta entonces que esta carga encerrada se puede ver también, lo podemos interpretar como la densidad de carga
distribuida en cierto volumen. ¿Ok? Entonces noten que de esta ecuación y esta, al ser iguales, las podemos reescribirlas del siguiente modo. Esto es igual a la divergencia de E del campo eléctrico menos la densidad de carga entre el epsilon 0 por el diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen es el mismo en ambos términos. ¿Ok? Estamos calculando ese volumen que encierra la superficie gaussiana, cómo está la carga distribuida. Y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y para que esta integral sea efectivamente 0, ¿qué tiene que suceder? Que la densidad de carga entre la permitividad es igual al producto punto, ¿o no? Bueno, Aguas, ¿cómo se llama esa operación? sí, ay, se me olvidó. ¿La divergencia? Divergencia. Exactamente. Así sería. Y si recordamos cuál es la interpretación de una divergencia, de la divergencia de un campo, nos dice si las líneas de campo van hacia adentro o van hacia afuera de alguna región. Entonces, este resultado que nos está diciendo, bueno, que las cargas eléctricas positivas son fuentes de campo eléctrico. Y aquí está, vean, aquí lo vimos. Son fuentes, o sea, de ellas, digamos bien esta idea de que para una carga positiva, el campo eléctrico emerge, sale de ellas. Y nos dice también el resultado que estábamos arriba en la pizarra, que las cargas eléctricas negativas son sumideros, tenemos sumideros de campo eléctrico. Y pues lo vemos así, ¿no? O sea, vean esa imagen, pareciera que así es. O sea, pareciera que el campo eléctrico termina en las cargas negativas. Entonces, fuentes de campo, las cargas positivas, sumideros de campo, las cargas negativas. Pero en general, esta ecuación que hemos encontrado, aquí queda, nos está diciendo que ¿quiénes son los que causan el campo eléctrico? En pocas palabras. Y los agentes de la naturaleza que generan el campo eléctrico no son otra cosa más que las densidades de carga almacenadas en alguna región del espacio. Y muchachos, es la ley de Gauss en su versión diferencial. La primera ecuación de Maxwell. En su forma integral es la que ustedes ya conocen. Esta. Igualado a la carga encerrada, claro. Entonces, en pocas palabras, ¿qué nos dice la primera ecuación de Maxwell, o conocida como ley de Gauss? Que los causantes de campo eléctrico van a ser las cargas eléctricas. Y la forma de representarlo matemáticamente es esto, a través de la divergencia. La divergencia del campo E es igual a la densidad de carga encerrada, o la densidad, perdón, de carga. Si la divergencia de E es 0, significa que no hay carga, o sea que el flujo de campo es 0. Es lo que estarían diciéndonos aquí. Entonces, esa es la primera ecuación de Maxwell. Y repito, nos dice quién genera o quiénes generan el campo eléctrico. Y son las densidades de carga eléctrica.
Si en alguna región del espacio ustedes tienen una distribución de carga, sabrán que esa distribución de carga estática va a generar un campo eléctrico en las vecindades, en la región circundante. ¿Preguntas aquí, muchachos, con este resultado? No, profe. Ok, bueno, pues ya nos consume el tiempo. La siguiente clase, bueno, vamos a retomar lo que sucedería con los imanes, ok, con los magnéticos, pero pues ya gran parte de la discusión ya está aquí. Entonces sería nada más tomar parte de lo que construimos en esta sesión y aplicarlo a los que van a estar causando ahora los campos magnéticos. Bien, entonces si no hay alguna pregunta o comentario adicional, estamos retomando la sesión, entonces el lunes que viene. Muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego, muchachos, a ustedes. Excelente día. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.